Muy importante platicar sobre este tema porque en consulta, independientemente de la razón de consulta, cuando revisamos las familias que llegan por primera vez y que nos sentamos a revisar como rascarle el comportamiento del niño, me doy cuenta que una gran parte del comportamiento del niño es porque no hay conexión con su adulto y porque los adultos como que no entendemos cómo realmente funciona un niño. Y un niño que funcione en este tiempo, en el 2025, cómo funciona, porque no es lo mismo un niño de hace de una década o del siglo pasado, que fue donde nosotros crecimos. Por eso me pareció muy importante empezar el 2025 para yo darles una platicadita rapidito de lo que yo veo en la consulta, cuáles creo yo que son los mayores problemas con los que nos enfrentamos al momento de educar en casa. Y por supuesto, unas recomendaciones también que te van a ayudar muchísimo a que ahora sí muchos de los videos que ya hemos platicado aquí o que de toda la información que tú puedas encontrar acerca de la crianza también pueda tener como un inicio, que sea como algo importante ahora sí para ponerle pies y cabeza muchas veces a las dificultades que nos enfrentamos en casa, pues con los desafíos de la crianza. Así que si es la primera vez que te das una vuelta para acá, pues yo soy Mónica, soy psicóloga clínica y trabajo la consulta privada con la herramienta de terapia de juego, donde con el juego los niños vienen acompañados de sus padres y pues resuelven diferentes situaciones de consulta. Y los niños, pues yo te decía, entran acompañados de sus padres, pero también algunas veces hay asesoría adultos donde los adultos traen sus propias preguntas y muchas veces ya no es el comportamiento del niño o los niños no tienen que venir, solamente vienen los papás muy de vez en cuando, se llevan información, trabajan en casa y pues esto va mejorando. Y pues también soy mamá de dos, de Renata, que ya es una adolescente que tiene 13 y José, que ya le falta poquito para cumplir 8 años. Así que yo te platicaba que en consulta es muy usual que los adultos tengamos en la cabeza un concepto sí equivocado acerca de cómo es un niño. Y digo equivocado porque yo tengo 44 años y a veces pensamos que yo a mis 44 mi hijo de 7 años debe de pensar igual que yo y debe de razonar igual que yo, y ahí es donde entramos en conflicto y es donde los adultos suelen desesperarse muy rápidamente y quizá a lo mejor empiezan a gritar, a castigar, incluso a dar sermones, o muchas veces es el adulto porque no logra entender otra vez cómo funciona un niño. Y no es falta de empatía. La empatía es poder entender cómo se comporta mi hijo y darle herramientas para que él pueda mejorar. La empatía viene después. De hecho, cuando los padres van a consulta por primera vez, te platico, cuando van conmigo es una entrevista larga que dura alrededor de 3 horas, y en estas 3 horas los adultos pues no traen al niño, el niño no viene porque es una conversación de adultos donde buscamos las diferentes razones por las que su hijo puede comportarse como lo está haciendo, y ahí es donde los adultos salen. Mi trabajo en esta primera entrevista es que los padres salgan con muchísima empatía, con la intención de que su hijo pueda mejorar y que, claro, las cosas en casa también mejoren. Y los padres salen con empatía, pero cuando llegan por primera vez, llegan con una necesidad de querer arreglar la situación, y eso es bueno, ya estamos haciendo, pues dando un gran paso, vamos. Pero aquí la situación es que no entendemos cómo funciona un niño. Y un ejemplo claro es que hace mucho tiempo yo recuerdo a un papá que llegó a consulta con 2 chiquitos, 2 de sus hijos, y uno tenía como 2 añitos y el otro tenía, no recuerdo si 3 o 4 años. Y él es una persona importante aquí en Tijuana, una persona pues reconocida aquí en Tijuana, y entonces él decía que cuando él salía con su familia, incluso a un restaurante a comer, pues de repente se acercaban los medios, reporteros, etcétera, a hacerle entrevista por lo que estaba sucediendo en la ciudad, y decía él, pues de repente a veces me siento un tanto avergonzado del comportamiento de mis hijos porque no falta que estén corriendo por el lugar, incluso que no coman adecuadamente, Mónica, que estén gritando, que estén llorando, y yo suelo desesperarme mucho porque esto, pues claro que me afecta un tanto en mi trabajo. Yo me siento a veces muy ansioso, muy preocupado, siento que no estoy conectado con lo que estoy haciendo, con lo que estoy diciendo, entonces no sé cómo actuar. Cuando platicamos con papá,
al final papá se dio cuenta que pues claro, él tenía un niño de 2 años y que un niño de 2 años pues no puedes soportar como grande un tiempo muy largo sentado en la mesa conviviendo con otros adultos al ritmo de un adulto. O sea, un niño, sus periodos de concentración son muy cortos y les hablo de segundos, de quizá unos 4 segundos, de 8 segundos. Es demasiado el periodo de concentración de un niño para que permanezca sentado. Por eso es que a veces hay muchos conflictos también en las escuelas porque el niño no puede estar sentado y de verdad es que a mí me toca ir a hacer observaciones a las escuelas, también para recoger información cuando las escuelas los reenvían para que pues, el niño mejore. Y me toca ver niños, por ejemplo, muy pequeñitos de 5 años en escuelas muy tradicionales donde el niño tiene que estar sentado y tiene que pasar quizá unas 2 horas o 3 horas sentado hasta que no le toca la hora del lunch o salir a jugar, etcétera. Y de verdad quieren que los niños estén sentados y quieren porque hay niños que sí lo logran. Y yo siempre les digo a los papás, no se preocupen si el niño se arrastra, porque de hecho la primera entrevista que el niño llega conmigo es una observación que yo hago al niño, que ya conozco su contexto y que ya desde entonces ya lo estoy observando y yo ya estoy trabajando con él. Y es cómo se conduce el niño la primera vez. Entonces, los niños son curiosos, los niños son preguntones, los niños son exploradores y esa es su naturaleza y eso está muy bien. Yo les digo a los papás, papá, preocúpate cuando sientas que tu hijo no es curioso. Tú que lo conoces mejor, que perdió su chispa o que ves a otros niños curiosos y que tu hijo no lo tiene. Claro, insisto, hay muchas personalidades, hay niños que son mucho más tímidos, mucho más gritones, muchos más preguntones, mucho más exploradores, mucho más científicos, eso es cierto. Pero lo cierto es que cada niño pregunta a su propio ritmo, cada niño pregunta a su edad, cada niño pregunta a su interés. Pero generalmente los niños pocos se quedan quietos, pocos se quedan callados. Pocos se quieren ir a dormir temprano, pocos se quieren levantar tarde, o sea, los niños en su naturaleza. Entonces, aquí cuando yo platicaba con papá que pues es esperado que un niño de 2 años quiera levantarse porque pues ya permaneció demasiado tiempo, que está bien que un niño quiera correr en un lugar que le parece divertido, que nunca ha conocido, que está bien que un niño quiera explorar en un lugar que no conoce y que de repente a veces los adultos le damos cuerda a los niños pequeños para que ellos pues se desplayen en esta naturaleza infantil, curiosa y preguntona. Y a veces hay incluso adultos que tienen todavía esta chispa de niños pequeños y que a veces conectan con los niños súper bien. Pues a veces esto puede incluso desbordarse, pero aquí la dificultad es que nosotros como adultos no sabemos cómo manejar esta situación. Y creo que aquí es donde hoy que empezamos este 2025, que uno de nuestros propósitos sea justamente poder manejar de mejor manera la educación que estamos dándole a nuestros hijos y que nosotros como adultos podamos conducirnos de una manera más adecuada desde la empatía con el niño. Y mi objetivo es también que el día de hoy, cuando cerremos este video y que tú lo vuelvas a ver después, que tú digas, claro, al principio yo estaba pues muy desesperada, a veces mi hijo me desespera, a veces le grito, a veces no sé qué hacer, pero pues ahora ya que cerré el video, pues ahora entiendo que mi hijo tiene 2 años, que mi hijo tiene incluso 2, 3, que es en la etapa de los berrinches, que es completamente saludable, que está bien que tu hijo haga una rabieta, porque imagínate que tu hijo a esta edad todavía no puede verbalizar, las palabras no le quedan claras, no tiene una estructura de vocabulario, no acomoda oraciones para poderte decir qué es lo que necesita y que justamente a esta edad de los 2, 3 años son exploradores naturales. ¿Qué quiere decir? Que tocan, que brincan, que se trepan, que quieren saber qué pasa si lo aviento de aquí arriba. De hecho, yo recuerdo mucho que el pediatra me decía, señora, ¿usted ha visto, por ejemplo, cuando su bebé que están, no sé, menos de un año, que los pones en la sillita para comer, que lo alimentas y le pones un juguete para que se distraiga mientras lo alimentas y él lo avienta? Y yo me acuerdo que yo decía, pues sí, me desespero mucho porque hay que recogerlo, hay que recogerlo. Y yo recuerdo que el pediatra decía, pues es que el niño está experimentando qué pasa si lo caigo, y al final se hace como un hábito, yo lo aviento al suelo y tú lo recoges, y es una comunicación que hacemos de manera inconsciente. A eso me refiero, en esa naturaleza del niño donde el niño quiere explorar, quiere saber qué es lo que pasa, pero los adultos nos cuesta muchísimo. Ahora, nos cuesta muchísimo también porque los adultos ya tenemos una rutina donde en esta rutina pues resulta que
Yo estoy muy ensimismada en mis asuntos, tengo horarios que cumplir, voy al trabajo, tengo más de un hijo, quizá hay papás que a consulta han llegado que tienen 2, 3 trabajos también, o sea, no imagino cuando llegan cansados en la noche y de repente el niño lo está esperando para poder jugar y hay papás que dicen, pues ya no aguanto mucho, a veces yo me desespero, la mamá que al final del día está muy sobreestimulada y mamá pega de gritos. Es esta parte también. Vamos teniendo empatía con el niño y vamos teniendo empatía también con nosotros mismos para poder conectar con nuestros hijos y hacer que esto de la crianza funcione. Entonces, ¿cuáles son los mayores problemas que yo veo en la consulta que a los padres nos cuesta mucho porque no entendemos cómo funciona un niño? Y creo que por el primero que voy a empezar, porque sí me parece que esta vez es muy importante, es justamente cuando nosotros como adultos traemos una historia de vida. Yo en mi crianza, o sea, con mis padres, cómo me educaron, cómo crecí yo, cuál fue mi contexto, incluso en el tiempo en el que yo crecí. No es para nada en este momento como estoy educando a mis hijos. Yo no soy mis padres. El contexto de aquel entonces no es el mismo de ahorita. La edad que tenía mi hijo, pues no soy yo a la misma edad cuando yo era una niña. O sea, son tiempos y momentos muy diferentes, son espacios muy diferentes y es ahí donde solemos incluso los adultos en mis tiempos, cuando yo era niño, cuando mis padres, cuando sucedía, pues sí, en aquel incluso pues desde el siglo pasado. Yo nací en el siglo pasado y son un parteaguas todos estos cambios que está habiendo de la tecnología. La pandemia vino a darnos, esta naturaleza de tener ya el aparato aquí en la mano, los niños de tener el aparato en la mano. O sea, no sé, quizá yo pienso que si la pandemia no hubiera llegado, o sea, esto hubiera ido mucho más en pausa, eso es cierto, pero en algún momento este punto donde tenemos el aparato aquí en la mano, o sea, hubiera llegado. O sea, en algún momento llegaría. Llegó más rápido de lo pensado, pero finalmente llegó. Entonces, creo que esta historia de lo que nosotros traemos, de lo que nosotros somos, de la manera como fuimos educados, es una parte muy importante donde yo no entiendo cómo funciona un niño. Y aquí nada más hagan una comparativa y se los voy a dejar de tarea, porque, por ejemplo, ahorita ya muchos padres, la ciencia nos ha dicho muchísimas cosas que ya son comprobables en cuanto a la neurociencia, o sea, de lo que se ha visto en los estudios, las investigaciones, de cómo fuimos criados nosotros versus que hay, pues sí quiero decir que hay traumas que generan. Estaba yo viendo, aquí hago un paréntesis, estaba yo viendo una serie que la acabo de terminar de ver que se llama Envidiosa en Netflix para que vayas y te des una vuelta. Es una serie que está chistosa, es divertida, pero hablan mucho de cómo marca el abandono de un padre, cómo lo percibe una hija y cómo se proyecta en su vida todos los días en las relaciones interpersonales, es decir, con las amigas, con la pareja, con su hermana, con la familia, etcétera, cómo se proyecta al mundo el abandono de un padre, cómo lo interpreta ella, para que vayan y se den una vuelta. Y eso nos pasa a nosotros. En consulta es usual llegar de repente una mamá que no tuvo un padre y que desea mucho con que el padre de su hijo esté presente a la necesidad de la mamá. Y aquí las cosas pues no funcionan así, porque pues resulta que tu papá no es el mismo papá de tu hija, son contextos diferentes y son 2 personas diferentes en cuanto al niño y en cuanto al padre. Entonces ahí para que te eches un clavado en ti, en reflexionar qué es lo que tú traes cargando, que lo estás haciendo presente, que con eso tú te estás proyectando, con eso tú estás educando y con eso tú te estás conduciendo y que ahora queremos como de manera inconsciente repetir estos ciclos porque es todo lo que conozco. Y está bien, no me sé otra historia. Pero aquí lo importante es que tú hagas conciencia de estas cosas que hay que mejorar para que mi familia mejore, incluso yo como ser humano, cuando yo lo trabajo, tengo una percepción completamente diferente de cómo funciona mi familia, de cómo funciono yo y por supuesto que las cosas afuera van a funcionar mejor. Y el segundo problema que yo veo también en consulta es que no nos damos cuenta, pero ya hoy la neurociencia nos dice que el cerebro termina de madurar alrededor de los 25 años
aproximadamente. Entonces, si yo no entiendo primero que el cerebro termina de madurar hasta los 25, no le puedo pedir a mi hijo de 2, 3 añitos que no me haga berrinche. O que un niño de primaria empiece a hacer las sumas con esta lógica con la que yo digo, Dios mío, ¿por qué no lo entiendes? Te lo explico de una manera, te lo explico de otra y no lo entiendes. Entonces, no alcanzamos a entender que el cerebro tiene procesos de madurez y que justamente con ese proceso de madurez vienen los procesos de aprendizaje. El juego simbólico, es decir, que los niños jueguen con una pelota, con la casita, ahora que llegó Santa y que llegaron los Reyes, con estos juguetes que ahora ya veo que pues piden más aparatos electrónicos. El juego simbólico de verdad tiene un aprendizaje que es el desarrollo natural del niño. En el juego simbólico el niño hace roles, el niño aprende del lenguaje, el niño pone procesos acá arriba. Y en terapia funciona la terapia de juego porque el niño se proyecta en el juego, incluso el niño en el juego pone sus deseos también y los presenta a los adultos. Por eso es tan importante que los adultos, ya este es tema de otro video que también ya hemos platicado acerca del manejo de los aparatos electrónicos, pero hay que darle importancia al juego simbólico y hay que darle importancia también y muchísima paciencia y tolerancia, sí, no es una palabra que me encanta usar con los niños, pero no entendemos que el cerebro termina de madurar hasta los 25 y aún así después de los 25 seguimos teniendo equivocaciones los adultos porque tenemos malos hábitos. Entonces es importante esta parte considerarla, o sea, un niño se va a comportar con la edad que tiene, con el contexto que tiene, porque no es lo mismo un niño de 7 años que en casa pues todo es armonioso, no hay ningún conflicto aparente más que lo que hay en la rutina, versus un niño de 7 años donde sus padres se están separando, se están divorciando de una manera pues muy agresiva, se están quitando la casa, el niño lo cambiaron de escuela, papá lo dejó de ver. O sea, son dos niños con la misma edad, pero con contextos completamente diferentes. Y en esta parte yo no voy a esperar que el niño donde se está atravesando de un divorcio tenga el mejor comportamiento. Entonces es esperado que este niño pues no duerma, esté ansioso, preocupado, estresado, que baje las calificaciones, que no quiera jugar, probablemente esté pegado al aparato. Es completamente esperado. Entonces, nosotros seamos empáticos en cuanto al desarrollo del cerebro, pues ni qué decir, por ejemplo, de un adolescente también, porque hoy se sabe, por ejemplo, que el cerebro empieza a desarrollarse de la parte de atrás hacia enfrente. Entonces, esta parte de aquí enfrente donde los adolescentes tienen la parte emocional, donde ellos la pueden controlar, pues todavía no se ha desarrollado. Entonces, por eso los adolescentes tienen esta actitud tan arrebatada que quieren hacer cosas y que piensan que a mí no me va a pasar nada y que son más voluntariosos. Eso es algo natural. Esto que se le llama la rebeldía, que no es más que algo completamente natural, porque ya ellos empiezan a trabajar para sí mismos y empiezan a cuestionar ahora todo el contexto. Por eso muchos de los movimientos en la historia, por ejemplo, y no vayamos muy lejos en México, el movimiento del 2 de octubre que fue hecho por estudiantes, hay muchos movimientos en todo el mundo que si revisan son por jóvenes antes de los 25 años. Otros adultos, es cierto, se unieron también, pero muchos de los jóvenes de hoy, aquí un paréntesis, por ejemplo, está el libro de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. El último que sacó es de adolescentes. Y son adolescentes que existen ahorita, o sea, vamos, los otros libros anteriores te hablan de biografías de personajes que pues ya no están, pero que hicieron historia, pero ese es de mujeres adolescentes que están cambiando al mundo. Y si revisan, son jovencitas, son jovencitas menores de 25 años, si no es que todas, porque no he terminado yo de leer el libro, pero son jovencitas que están haciendo cambios. Y es esta rebeldía que los adultos vemos como que me estás llevando a la contraria, que no haces lo que te pido, que no obedeces, pero es esta parte adolescente que quiere buscar el cambio al contexto porque quiere modificarlo. Ahora, es cierto que hay patrones de comportamiento también que se salen de la dinámica de lo que es esperado. Eso es cierto. Por eso es que estos videos son solamente videos explicativos donde platicamos de estos temas, pero claro que no sustituye ningún proceso psicoterapéutico porque los terapeutas cuando las familias van, pues hacemos, no quiero decir que un diagnóstico, pero evaluamos
el contexto muy particular del niño, la edad, su personalidad, el contexto, lo que está sucediendo, etcétera, para poder ayudar. O sea, cada proceso es completamente personalizado. Por eso esto es meramente general. ¿Okay? Otro problema que yo veo también en la consulta es que a nosotros como adultos, lo que ya platicábamos en nuestra historia de vida, pues no nos enseñaron sobre gestión emocional. ¿Qué quiere decir? Que pues no sabemos nosotros mismos cómo controlar nuestro enojo, y eso es una regla clarísima y cierta. Yo como adulto, si yo veo a mi hijo llorar, yo entro en estrés porque quiero calmarlo, quiero que se calme, y no lo sé hacer porque a mí no me enseñaron a hacerlo. A mí no me dijeron que llorar estaba bien, o no me dijeron que enojarme estaba bien, y tampoco me dijeron que puedo enojarme, sí, pero ¿y ahora qué hago con ese enojo? Y lo bonito de que cuando vienen las familias en consulta, quiero pensar que con todos los psicólogos infantiles, conmigo es que el niño no solo aprende a escuchar su cuerpo, a sentir la emoción en su cuerpo, sino a identificar qué es el enojo, cómo se siente el enojo en el cuerpo, qué me está haciendo enojar, poderlo decir, porque antes de decirlo pues ya lo acomodé acá arriba, pero también, ¿y ahora qué hago con esta frustración? Que la frustración viene acompañada de tristeza, de enojo, de miedo, y ya después vienen emociones pues un poco más complejas, quizá como los celos, etcétera, y es ahí donde los adultos ayudamos. Y a nosotros en nuestra generación, los padres, es poco común el padre o la mamá que ayuda a sus hijos, que escuchó siendo, vamos, en nuestra crianza, en nuestra edad, en nuestra generación. Casi yo he escuchado muy pocos que de repente hay padres que dicen, no, pues mi mamá sí me escuchaba, mi mamá estaba conmigo, mi mamá me explicaba, muy poco. A mí en lo particular, yo recuerdo que mis padres no me lo dijeron cuando yo era niña. Mi papá empezó a tener toda esta retroalimentación cuando yo ya empecé a ser adolescente, pero les estoy hablando de por allá de la segunda adolescencia, como por los 17 años, cuando yo ya estaba en la preparatoria y había otros desafíos. Cuando yo ya estaba fuera de casa, yo ya me movía sola y yo ya me alejaba sola. Incluso ahí yo recuerdo que tuve un viaje fuera de la ciudad como por unos 3, 4 días, y mi papá dijo, pues tengo que darle las herramientas a esta niña para que se conduzca sola, pero fue hasta entonces. O sea, nadie nos habló antes de lo que estaba sucediendo en el entorno. Los padres se separaban o se divorciaban, o mamá se iba de casa o papá, etcétera, pero nunca nadie nos comunicaba. Nos enterábamos cuando las cosas ya estaban sucediendo, y nos enterábamos porque era evidente lo que estaba sucediendo, pero los padres pocas veces se sentaron con nosotros. Entonces, esto de la gestión emocional es esto, hablar y decir lo que está sucediendo, y poder sentir, primero yo como adulto darme el permiso de poder sentir. Y esto en consulta lo veo todo el tiempo, independientemente de la razón de consulta. O sea, hay un niño que incluso puede llegar a consulta porque, por ejemplo, no se concentra en la escuela. Yo reviso por qué no se está concentrando, y cuando trabajamos la gestión emocional, que conmigo en mi trabajo lo hacemos, es el de los primeros, si no es que el primer tema en consulta, los niños hablamos de la gestión emocional. Y una vez que el niño entiende muy bien esto de las emociones, cómo funciona, que lo puede verbalizar, identificar y sentir en el cuerpo, ahora sí el niño puede fluir en decir, esto me molesta, esto no me gusta, papá, cuando tú haces o dices esto en la escuela, etcétera. Y, o sea, es bien bonito porque los niños lo acomodan, o sea, lo primero lo sienten, lo procesan acá arriba en su cabeza con vocabulario y estructura en una oración para poderlo decir. Y entonces ahora sí yo como adulto le doy herramientas a mi hijo para que lo pueda resolver allá donde yo no lo puedo ver. Eso se sabe ahora, pero en nuestra generación eso no sucedió. Por eso es que ahora como adulto soy yo el que se desborda cuando mi hijo llora. Y de verdad es que los niños no entienden por qué tú te desbordas. Y ya hoy se sabe también que cuando tú tienes un hábito, por ejemplo, de dar nalgadas, de castigar o de desbordarte en un momento, cuando tú debes estar calmado para que tu hijo pueda calmarse, cuando hay un contexto donde hay agresión o violencia dentro del espacio del niño, hoy se sabe que acá arriba se prende una sirena muy similar a como cuando está un soldado en guerra. Entonces, el soldado en esta tensión, en esta ansiedad, que está en modo alerta todo el tiempo, esperando el momento que llegue el contrincante a atacar, así está un niño, en este modo, aquí una sirena que se está prendiendo en modo alerta.
Entonces, esta es la parte otra vez donde yo aquí te diría, reflexiona qué tanto tú te desbordas, qué tanto estás aprendiendo a trabajar, qué tanto estás trabajando esta parte de la calma, del tranquilizarte. Los niños le llaman relajarte, tranquilizar o calmarse en la consulta para de ahí partir. Si tú estás enojado, tu hijo va a estar enojado. Si tú estás triste, tu hijo va a estar triste y no está mal. Solamente que cómo manejo esto, dónde lo acomodo, cómo lo verbalizo, cómo le digo a mi hijo que está bien, pero cómo le digo cuánto hay que llorar, porque pues al final la vida sigue, hay que hacer tarea, hay que ir a la escuela, etcétera. Entonces llorar está bien, pero hay que continuar. Entonces esta parte es la que yo te decía, hablamos de una propia historia de vida, hablamos de que el cerebro no termina de madurar hasta los 25 y ahorita esta parte de la gestión emocional es que los adultos no sabemos manejar la propia y claro, no sabemos conducir la del niño ni cómo ayudarle, cómo guiarle. Y otra también que yo veo también como muy común en los adultos que no entendemos cómo funciona un niño es que los adultos estamos muy enrutinados en nuestro propio ritmo. O sea, yo ya sé a qué hora hay que despertarnos, yo ya sé a qué hora hay que salir de casa, yo ya sé a qué hora hay que llegar a la escuela, yo ya sé en las tardes a qué hora hay que hacer la tarea, bañarse, cenar, hay que irse a dormir. Eso yo lo sé como adulto, a mi propio ritmo. Otra vez, porque yo como adulto tengo la administración del tiempo aquí en mi cabeza y sí tengo un deseo de cómo quiero que se lleve a cabo. Pero al niño no se lo decimos. Y no solo es decirlo, hay que acompañarle y enseñarle a hacer buenos hábitos. Los expertos dicen que para quitar o poner un hábito se necesitan entre 1 y 2 meses, tal cual, 30 a 60 días. Y en consulta, no me dejarán mentir quienes trabajan conmigo, que cuando un niño llega por primera vez, trabajamos mucho responsabilidades y la responsabilidad es hacer buenos hábitos, enseñar al niño porque hay cosas que se tienen que hacer aunque no nos gusten. Sencillo, lavarse los dientes, bañarse, hacer la tarea, recoger el uniforme, en las mañanas levantarse, peinarse, etc. Y hay consecuencias completamente naturales, sin castigos y sin gritos. A los padres les cuesta mucho, pero lo pueden lograr. ¿Qué quiere decir? Que si tú no te despiertas temprano, para algo no nos va a alcanzar el tiempo. Y ya una mamá en consulta hace unas semanas me decía, Mónica, pues aquí la consecuencia va a ser que ella no se quiere peinar. Pues déjala que se vaya sin peinar, porque esa será la consecuencia de cómo ella no administra su tiempo. Porque tú ya le estás guiando. Mamá la dejó ir sin peinar y fue solamente una ocasión y la niña al siguiente día fue como muy... Al siguiente día fue como muy puntual la mamá de hacer los procesos y la niña entendió que había un momento para peinarse y que no estaba dispuesta a saltárselo porque ya había vivido la consecuencia anterior de haberse ido despeinada a la escuela y de confrontar a sus compañeros, a la maestra, cuestionamientos, etc. Y la niña dijo, no estoy dispuesta a hacerlo. Y la niña tiene 7 años y lo aprendió. Entonces, realmente los niños pueden con el proceso siempre y cuando los adultos podamos hacerlo nosotros mismos. Entonces, si tú no tienes buenos hábitos, si tú llegas corriendo al trabajo, si tú no desayunas, ¿cómo esperas que tu hijo sí quiera desayunar? Si tú te la pasas corriendo y llegas tarde o andas manejando pues ahí muy loquillo por la carretera, pues ¿cómo esperas que tu hijo tenga buenos hábitos? Si tú te duermes tarde, ¿cómo esperas que tu hijo se duerma temprano? Si tú te levantas tarde, ¿cómo esperas que tu hijo se levante temprano? Entonces, creo que esta parte del orden en cuanto a tiempos, no nos hemos dado nosotros el tiempo para reflexionar que esto empieza por nosotros. Entonces, para hacer hábitos buenos o quitarlos, yo te decía, se necesitan de 30 a 60 días. Y hay un libro que se llama Hábitos Atómicos también, que no he tenido yo la fortuna de leerlo, pero ahí me parece que viene como muy claro, me lo han recomendado y esta es mi meta de este 2025, leerlo. Y hay otro que se llama El Club de las 5 de la mañana, que ese lo escuché en audiolibro y me parece muy bueno, pero me parece que también es un libro como muy ambicioso y demasiado estructurado quizá para alguien que pudiera tener como el tiempo para acomodar los tiempos, pero a veces quizá a lo mejor mamá o papá que de repente tenemos niños y que nos acomodamos y le entramos a la crianza y aparte salimos a trabajar, creo que el libro del 5 de la mañana podría ser un poco más complejo y un poco más complicado de lograr, pero el de Hábitos Atómicos
me parece que te da como estructura para que tú puedas ayudarte a tener buenos hábitos. Y si no, entonces acércate conmigo o con cualquier profesional de la salud mental que con gusto te va a ayudar a administrar los tiempos. Yo a los niños se los enseño jugando en la consulta, los padres lo replican en casa y es como se logran buenos hábitos. Entonces, es importante que tu hijo sepa que hay un momento para dormir, que hay un momento para cenar, que hay un momento para bañarse, que hay un momento para jugar, otro para hacer tarea, otro para ver la televisión, porque pues no está prohibido el aparato, otro tiempo para salir de casa, para peinarse, etc. Pero aquí el punto es que nosotros como adultos estemos ordenados en el tiempo. Entonces los adultos, imagínate un momento, porque ahorita es martes, la siguiente semana aquí en México los niños apenas van a entrar a la escuela. Entonces yo siempre les recomiendo a los papás unas 2 semanas antes o que ya estén en vacaciones, porque después las vacaciones que vienen son las de Pascua y en Pascua son solamente 2 semanas. Yo les digo a los papás de mi consulta, por favor, no se separen de la hora de dormir. Y que tú digas que el niño, uy, qué emoción, son vacaciones, me voy a dormir tarde. Híjole, yo les diría que 1 hora, hora y media, 2, se me hace que ya están alterando la rutina. Entonces, ahorita yo les platico que mis hijos, yo ya estoy desde el viernes, sábado, yo ya estoy tratando de que se vayan a dormir temprano o que se apaguen los aparatos como lo estábamos haciendo en el horario normal cuando vamos a clases y que ellos se preparen para dormir porque mi hijo tiene 7 años y todavía pues apaga el aparato y quiere jugar y de repente con el gato, etcétera. Y esto altera también, entonces intentamos apagar las luces. Yo ya empecé a hacerlo en casa, yo te diría que tú ahorita que tienes más o menos una semana, por favor ya hoy apagas los aparatos temprano, que se vayan a dormir temprano, que cenen temprano, intenta pegarte esta semana a los horarios habituales que tu hijo tiene cuando va a la escuela para que el lunes no estén sufriendo ninguno de los dos. Y si revisas, eso empieza por nosotros diciéndole a los niños en qué momento empieza y en qué momento terminan ciertas actividades de la rutina pues que cada familia tiene. ¿Ok? Ahora, voy con soluciones y son las mismas soluciones que yo les platico a mis pacientes, a las familias que me acompañan en consulta. Son 3 puntos y la verdad es que son bien sencillitos y tú lo puedes trabajar en casa. La primera es cómo es un niño. Ya platicábamos que el niño son curiosos, que de acuerdo a la edad pues van saltando de una etapa a otra, tal como cuando los niños aprenden a caminar. O sea, para caminar, primero pues hay que sentarse, ponerse erguidos, que sostener la cabeza, que los brazos funcionen, manda el cerebro la señal al brazo, etc. Después ya empieza el gateo, o antes del gateo incluso el girar el cuerpo. Antes de gatear, pues ya el bebé empieza a arrastrarse, después viene el gateo, después ya empieza el niño a levantarse, después ya empiezan estos primeros pasos, después quizá va a caminar un poco más de velocidad y después viene el brincar y después ya viene otro proceso, ¿me explico? O sea, todo tiene como un desarrollo y eso está muy bien. Entonces, esta parte donde yo no entiendo a los niños que ya platicábamos ahorita, que son 4 problemas que son los que yo veo más en consulta, una solución bien sencilla es amor, que ese no se mide, no se condiciona, nada de que me das un besito y si no me das un besito me voy a sentir muy triste, ¿ok? Porque en el mundo natural del niño, el niño sí cree que lo dejas de amar. Tan simple un ejemplo es que cuando tú te vas a trabajar y que el niño de repente no te ve y que a lo mejor los papás dicen no me despido de él para que mi hijo no llore, el niño siente el abandono tal cual como es el abandono, porque no te ve, o sea, a la edad tan corta que tienen, no sales de su campo visual, lo que él entiende es que tú lo abandonaste. Claro, él no entiende después que hacemos una rutina. Yo me voy, me despido de ti y regreso cuando el reloj esté en tal lugar o cuando el programa tal empiece de esta hora o cuando se empiece a hacer oscuro yo voy a... O sea, hay una rutina. Si revisas, hablamos de los tiempos que hablábamos del último problema hace unos minutos. Entonces, aquí lo más importante es que el niño se sienta amado. Para poder comprender a un niño, algo que como ser humano necesitamos todos es sentirnos amados. Y un niño es muy triste, en consulta lo he visto más de una vez, un niño que no se siente amado. Y ciertamente hay padres que no pueden amar. Hay padres que aman a sus hijos y se les nota. Y los niños lo sienten. Y ese niño que lo siente y que al papá se le nota, es un niño que es seguro de sí mismo, que no necesita preocuparse por eso y que todo lo que necesita resolver afuera lo va a hacer, porque esta parte del corazón está llenita. Pero hay padres
que les cuesta mucho expresar amor o que les cuesta decirlo. Y a veces decirlo no es suficiente. La manera en cómo damos amor es, por ejemplo, ya lo hemos hablado antes, con tiempo de calidad, estar con tu hijo, cepillarle el cabello a tu hijo, tomarte el tiempo para lavarle los dientecitos, en la mañana sentarte con él a desayunar, cantar canciones cuando él va a la escuela, que cuando se cae y tiene un rasponcito, tomarte el tiempo para, con esta empatía, entender que se raspó, que le duele, que perdió su muñeca, que su hermano le jaló el cabello. O sea, son estas partes que con esta calma me conecto con mi hijo. Y ahí en esa parte damos amor. Cuando yo cocino y preparo una sopita rica, lo que tú cocines lo damos con amor. Pero es conectarnos, sentarnos a la mesa y mirarnos a la cara. Es esto, los niños necesitan sentirse amados. Cuando tú amas, y yo no dudo que no ames a tu hijo, pero como adulto, ya platicábamos en esta historia de vida, a veces no aprendemos a ser padres, no aprendemos a dar amor, no aprendemos a decirlo, no aprendemos a expresarlo de ninguna manera. Y es ahí donde nos atoramos. Y de verdad es que el dar amor soluciona muchísimas cosas. Tan simple para los adultos es que cuando algo nos está doliendo, a veces lo único que queremos es solamente un abrazo. Es todo. Y cuando tenemos un abrazo, a veces no es necesario decir nada, porque ya hicieron mucho por nosotros. Y de verdad que un abrazo sana. Y a los niños es increíble los abrazos. Ya platicábamos mucho sobre el contacto físico y creo que de esto hay un video también en todo esto de los lives pasados. Hemos hablado sobre la importancia del contacto físico. Un niño necesita saberse amado, pero necesita este contacto físico saludable. Abrazos, besos, caricias, cosquillas. Esto es bueno para un niño. ¿Ok? 2. Otra manera de solucionar esto es que un niño necesita sentirse amado, ya lo platicamos, pero necesita sentirse amado de sus padres o sus cuidadores. Los padres no siempre tienen que ser los padres de sangre. Son los padres que la vida les dio, o los hermanos que la vida les dio, o los abuelos que la vida les dio. En consulta me consta las familias reestructuradas, los tuyos, los míos y los nuestros. Y me toca ver padres que aman a sus hijos, que son sus hijos. Y no pregunto de dónde vienen, pero tengo la fortuna de trabajar con familias adoptivas y me consta el amor que tienen los padres. Y me consta el amor de un padre que conoce a una mamá que ya tiene un niño y que al final son míos, todos son míos. Y este también es mi hijo. Y los niños saben el trasfondo, saben que yo no nací de ti, saben que tú no eres mi papá, pero yo te amo como si fueras mi padre. Incluso allá hay niños que incluso les cambiaron el apellido también. Entonces los niños necesitan sentirse que son parte de una familia, a donde pertenezco. No importa si son familias adoptivas, etcétera. De hecho, los niños que vienen de una familia con adopción, más tarde, cuando ya van creciendo, sabiéndose, por ejemplo, en la adolescencia, que ya buscan esta parte de la identidad propia, quieren saber sus raíces. Y es ahí donde entonces buscan, pues, de dónde vengo. Y entonces tienen interés de buscar a sus padres biológicos. Eso es cierto. Pero eso lo hace cuando ya están más grandes. Mientras cuando están más pequeños, un niño necesita sentirse visto. Con visto me refiero que los adultos atendamos esas necesidades que son necesarias de un niño. O sea, no es una necesidad necesaria, básica, vamos. Disculpen que yo repita tanto estas palabras porque es como se las explico a los niños para que ellos les quede claro. Es, por ejemplo, comer. Pero no es suficiente con que prepares una deliciosa comida con todo tu amor, pero dejes el plato y te vayas y tu hijo coma solo. Claro, hay circunstancias donde quizá a lo mejor pues mamá tiene que salir a trabajar. Me explico, pero hay muchas otras maneras donde puedes agregar amor o puedes estar ahí incluso sin estar. Entonces un niño necesita saber dónde puede conectar, necesita saber que su hogar es un lugar cálido, que vivir con su abuela es seguro, que con su padre, aunque no lo ve porque viene los fines de semana, sé que mi padre me ama y sé que mi padre regresa porque regresa conmigo. Un niño necesita sentirse conectado con sus adultos. Un niño necesita saber que tiene una familia y en lo posible estable. Ahora, con estabilidad me refiero sin todo el contexto por el que de repente hay crisis, situaciones, etcétera. Me refiero a que aún con todas estas situaciones que están pasando, que pueden ser desafíos grandes, parece que todo está bien, porque mi papá me ama y eso me da tranquilidad. Y cuando suceden estas cosas donde los niños se tienen que enfrentar, el niño entiende que todo está bien.
y que puedo manejar y dime lo que tengo que hacer, y los niños lo hacen. Entonces, un niño de verdad, de hecho, cuando llegan a consulta, que no me conocen, yo les digo a los papás, la primera sesión con el niño, mi trabajo es que yo le caiga bien, que se sienta cómodo con el lugar para que él quiera venir y trabajar. Ese es mi trabajo. Y afortunadamente lo he logrado con el 99.99%, a excepción de una niña que, un caso muy particular, pero con todos lo he logrado. Entonces, de verdad es que ganarse a un niño de la manera saludable es bueno. Entonces, imagínate si yo gano esta confianza con un niño, imagínate los padres, papá y mamá en casa todos los días. Ahora, un niño, pues es cierto, tú lo puedes regañar, papá puede estar enojado porque sus calificaciones salieron bajas, porque de repente sucedió esto, te dije que no lo hicieras y se hizo, etcétera. Pero aún así, un niño puede sentirse amado y dar regaños, pues quizá a lo mejor es la manera que papá da límites, pero aún así yo te sigo amando. Entonces, un niño necesita sentirse amado y necesita sentirse que pertenece en su familia y que esa es su familia. Ahora, el tercero, y ya con este cerramos, es que un niño necesita de estructura. Para comprender a un niño cómo funciona, un niño necesita tener estructura. Así tal cual, que son reglas, límites, los valores que tú quieres poner en casa, las normas, como tú le quieras llamar, y que hay en todas partes. De hecho, me ha tocado ir a las escuelas y en las escuelas los tienen incluso, a los niños grandes las tienen escritas, pegadas como en una cartulina. Hay maestras que incluso lo ponen en dibujo también para que los niños lo entiendan, pero en todas partes hay reglas. ¿Qué quiere decir? Que no empujo, que permanezco sentado, que mis manos están quietas, que el lunch pues no se come a cualquier hora, se come a la hora del recreo, que puedo salir a jugar sí en un momento del día. Estas reglas y revisas las hay en la escuela, lo único que hace falta es tenerlas en casa. A los niños les hace bien tener reglas, a los niños les hace bien saber cuándo hay que irse a dormir y cuándo no es el momento. Al niño le hace saber bien cuándo puede ver su aparato y cuándo el aparato se tiene que apagar. Claro, va a llorar porque quiere seguirlo viendo en la naturaleza de un niño, pero si tú le haces saber con esta seguridad, otra vez, que pertenece a una familia, de que el niño es amado, el niño va a respetar las reglas. Y está otra vez, hay investigaciones y hay otra vez estudios también donde, pues vamos, niños que no tienen reglas son niños que suelen ser, pueden tener comportamientos agresivos, que claro que van a tener desafío también en la autoridad. Y de hecho, de esto, para que te des una vuelta acá arriba en el apartado de eventos, viene todo lo que armé temas por cuatrimestre. Viene todo lo que es enero, febrero, marzo y abril para que te des una vuelta, y vamos a estar hablando sobre el desafío a la autoridad o el manejo de la autoridad, algo así en los niños. Y creo que también viene uno también sobre los regaños también, para que vayas y estés al pendiente, porque vamos a profundizar pues un poquito más en estos temas que de repente mencionamos, pero que no profundizamos. Bueno, nos vamos a tomar el tiempo para hablarlo. Entonces, un niño otra vez necesita reglas para que tú revises en casa qué tan buena o no eres para dar reglas, porque quizá a lo mejor las pones, pero tú mismo te saboteas. Tú mismo pones horarios para ir a dormir, pero no las respetas. Tú mismo le das el aparato y dices, está bien, pues un ratito no pasa nada, pero al rato pues no se lo quitas. O lo intentas, dices, tengo toda la actitud de hacer la tarea, pero no tienes un orden en el día para hacer la tarea. Entonces, si revisas, todos los puntos que platicamos el día de hoy están conectados unos con otros. Entonces, si hablamos, el último punto, cuando yo les decía de los problemas que yo más veo en la consulta, es que no damos tiempo para los niños. O sea, los niños no saben a qué hora hay que lavarse los dientes. Estos son reglas, estructura, límites. O sea, no te puedes lavar los dientes a las 10 de la noche si pues tu hora de dormir es a las 8. O sea, no puedes cenar a las 9 de la noche si te vas a ir a dormir a las 8. No puedes dejar el uniforme por ahí botado porque mañana lo vas a usar. Yo les diría aquí, pues pongan un lugar donde hay que dejar el uniforme. Dale pues el cepillo de dientes y por favor, si es posible, usa la alarma para que en cuestión de tiempo y de estructura, pues tu hijo pueda saber en qué momento se lavan los dientes. De hecho, yo tengo un teléfono Samsung que ya está muy viejito, pero el teléfono Samsung, si tú le pones a la alarma el nombre, cuando la alarma suena, te dice el nombre de la alarma. Te lo digo porque yo en el celular del Samsung, le ponía a mi hija el despertador y luego nos reíamos porque, no sé, le ponía, por ejemplo, despertador de Renata.
y sonaba con el sonido y decía despertador de Renata. Entonces después le cambiábamos y despiértate niña, por ejemplo, y sonaba y con voz decía despiértate niña, y ella le causaba mucha gracia porque luego de repente poníamos frases ahí chistosas que a mi hijo incluso pues estaba esperando la mañana cuando le tocara a él para que sonara el teléfono y le dijera como si fuera una Alexa, y yo estoy hablando de un Samsung muy viejito. O sea, realmente hay maneras, otra vez conectando con el niño como es, conectarnos y ver todo esto desde la perspectiva de un niño, ¿ok? Y ya para cerrar, es importante otra vez hablando aquí, porque pues ya hablamos de los problemas que tenemos los adultos y de las soluciones con las que podemos trabajar. Y aquí el punto es que tú veas a tu hijo cómo funciona un niño, qué es un niño, que lo puedas ver desde los ojos de la edad que él tiene. ¿Qué quiere decir? Que si tu hijo tiene 2, acuérdate otra vez, el cerebro no se ha terminado de construir hasta los 25. Entonces es esperado que llore porque ni siquiera sabe hablar todavía. Sus palabras todavía su vocabulario es muy limitado. ¿Es esperado que haga berrinches y que se tire al suelo? Pues sí, porque es la etapa. Que mi hijo se hace en el pañal, todavía tiene 2, 3 años, pues sí, es normal. Un niño a esa edad todavía no deja el pañal, no es que el de mi vecina o yo incluso dejé el pañal. Bueno, ese eres tú, ese es aquel niño, pero este niño, el que tú tienes, todavía necesita más tiempo. De hecho, por ejemplo, el otro día me preguntaron, y de eso también lo vamos a estar hablando después, acerca decía una maestra, mi recomendación es que por favor no se salten los niños la etapa de preescolar, porque muchos niños no van a primero o incluso no van a segundo. Aquí en México creo que ya no hay primero o no estoy segura si ya se convirtió en maternal, pero no es obligatorio segundo de preescolar, pero sí tercero, que es un grado previo a primero de primaria. Y hay niños que mamá intenta quedarse con él en casa porque está muy chiquito, como para qué me voy a separar de él, no, ya habrá tiempo, ya mejor que se quede conmigo. Y la dificultad que yo también veo en consulta es que cuando el niño ya entra a preescolar, pues los niños que ya van ahí ya traen un año avanzado donde ya hubo trazos, ya socializaron, ya aprendieron de reglas, estructura, respeto a la autoridad, seguir indicaciones, etcétera, todo un mundo. Y pues el niño que entra es nuevo y de repente es la presión porque en tercero de preescolar ya aprenden letras y números. Ahora, no es lo indicado aprender letras y números, porque lo indicado, si me preguntas como psicóloga, es que lo aprendemos alrededor de los 7 años, aprender a leer y escribir, porque hay otras cosas mucho más importantes que el ser humano necesita acomodar. Pero bueno, así es como se está llevando la educación escolar en México. Así que mi objetivo del día de hoy es que tú hoy puedas conectar con tu hijo anotado desde las necesidades de tu hijo, y si revisas no te estoy diciendo que él haga lo que quiera hacer, estoy diciendo que armemos una estructura, que demos amor a nuestros hijos, que revisemos nuestra familia, cómo está acomodada, cómo le interpreta nuestro hijo, y que con ello yo puedo entender mejor a mi hijo. Que si tiene 3 añitos, bueno, es esperado que tenga este comportamiento. Que si tiene 6 años, bueno, es esperado que empiecen a caer los dientes y que empiece toda esta parte de la fantasía del ratón Pérez o la edad de los dientes, etc. Y que después quizá a lo mejor ya tiene 8 y de repente empieza a ser más desafiante y más contestón. Bueno, papá, es que ya está entrando a la pubertad y este comportamiento puberto pues es algo muy común en esta edad. ¿Me explico? Entonces, esta parte es donde vamos empezando con empatía y tolerancia cuando de repente yo pues no me checa pues ahora los niños de ahora con las reglas de esta parte normal del aparato, etcétera, contra la educación que a mí me dieron. O sea, la tolerancia es, pues no quiero decirlo, es como soportar al otro, ¿ok? Pero la tolerancia es que yo continúo con mis valores y respeto lo que hace el otro. No estoy de acuerdo, pero bueno, por el día de hoy llegamos a este acuerdo y así es como lo vamos a manejar. Por eso no es una palabra que me encante usar en los niños, porque los adultos deberíamos de ser empáticos y pacientes con el desarrollo del niño, porque queremos que sean buenos niños, porque son buenos niños realmente, y porque queremos y estamos construyendo personitas que en un momento más adelante pues van a ser adultos y quizá a lo mejor ellos eduquen a otros seres humanos. Así que, pues nada, yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy. Es el primer live del día de enero.
del mes de enero, perdón, y que se den una vuelta por allá en los eventos, porque ahí viene el listado de enero, febrero, marzo y abril, y que estén al pendientes porque yo les había platicado que tengo planeado talleres, uno por mes. Va a haber talleres presenciales aquí en Tijuana, pero va a haber talleres en línea también por Zoom a precio muy accesible para que todos puedan entrar, pero estoy buscando una certificación porque también va a haber talleres que van a ser muy interesantes para los docentes en las escuelas a modo de capacitarse o tener herramientas para mejorar y conocer mejor adentro los niños y poderlos entender para que todo esto funcione mejor, que los niños puedan funcionar mejor en su área de clases, pero quiero que eso también sea como una certificación. Bueno, que yo me pueda certificar, pero para que esto sea como una currícula, por ejemplo, para los docentes. Eso me gustaría mucho y estoy trabajando en ello, así que cuando ya tenga los talleres listos, pues ya les estaré avisando. Así que, pues nada, yo les agradezco muchísimo. Por acá, Erendira Pérez dice saludos y gracias por su conocimiento. Bendiciones, Erendira, muchísimas gracias por acompañarme y bienvenida. Y que pasen muy feliz inicio de año, que cosas bonitas y buenas pasen y se queden con ustedes y lo mejor para sus niños y sus familias. Y pues yo los veo la siguiente semana, el martes a las 10 de la mañana. Así que, bye.